Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a ver esta preciosa moneda que tenéis ya en imagen, pero antes de ver la moneda vamos a recordar un poco la historia del monarca que aparece en ella, que no es otro que Carlos I de Portugal. Comenzamos. Carlos I pertenecía a la dinastía Braganza y subió al trono después de que su padre, quien fue Luis I, muriera. En los últimos años de reinado de Carlos I había ya en Portugal un movimiento republicano bastante fuerte. De ahí que 6 meses antes de su muerte, Carlos I deshizo las Cortes y nombró como primer ministro a João Franco, convirtiendo a Portugal básicamente en una dictadura. Él comentaba con su íntimo amigo Alberto de Mónaco que había hecho esto hasta que pudiera asegurar la estabilidad de Portugal, ya que se estaban viviendo momentos bastante inestables. Como digo, la parte republicana pues cada vez era más fuerte, y hasta el punto pues que llegaron a acabar con la vida del rey y de su hijo mayor, el heredero al trono. Todo esto pues sucede a principios de febrero de 1908, concretamente el día 1. La familia real volvía a Lisboa después de un viaje a Vila Viçosa, y la cuestión es que cuando la familia real llega a la Plaza del Comercio en Lisboa, que si la conocéis pues sabréis que es una plaza enorme, baja del coche oficial para subir en carruajes con la idea de que el pueblo los viera, ¿no? El rey presintió algo o vio que algo no iba bien, porque preguntó a João Franco, que le estaba esperando en la Plaza del Comercio, si era seguro cruzar toda la ciudad de Lisboa en un carruaje abierto. João le contesta que sí, que sin ningún problema. Pero aquí ya llega el primer problema, y es que en lugar de haber 2 carruajes, como dictaba el protocolo, había uno solo. ¿Por qué el protocolo dictaba que hubiera 2 carruajes? Pues para llevar al rey en uno de ellos y al heredero de la corona en el otro, por si pasaba algo. Pero en este caso pues solo había un carruaje. Así que subieron al carruaje don Carlos I, don Luis Felipe, su heredero. Se sentaron uno frente al otro, y en el otro lado iban doña Amelia, la mujer de Carlos I, la madre de Luis Felipe, y don Manuel, el hermano del heredero al trono, el hermano menor, que se convertiría al final en rey. Bien, había muchísima gente en la Plaza del Comercio porque llevaban tiempo allí ya esperando para ver a los reyes y a los príncipes. Salieron rumbo al Palacio de las Necesidades, que era la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. Cuando el carruaje había llegado solo hacia el centro de lo que es la explanada, había varios hombres encapuchados que de repente sacan varias carabinas y empiezan a disparar. Entonces comienzan a disparar pues prácticamente a quemarropa. La gente, estalla el pánico, hay una estampida. Hay muchísima gente que cae al suelo y que son pisoteados. Aquello fue un poco un caos. A la policía que iba custodiando a toda la comitiva, pues no le da tiempo a llegar antes de que los agresores empiecen el fuego. Básicamente todos los disparos apuntan al rey y al príncipe. El rey, en primer lugar, es herido, y uno de los que están disparando consigue llegar incluso hasta el carruaje y subirse al carruaje, disparando al rey ahí sí a quemarropa. El príncipe Luis Felipe, que iba armado, saca su revólver, y la reina Amelia incluso intenta empujar a la persona que está disparando, pero en ese momento pues hay otro hombre que se aproxima también y dispara a Luis Felipe. Así que tanto el rey como Luis Felipe pues se desploman en el carruaje. El infante don Manuel también es herido, le dan un tiro en el brazo, y el cochero también.
pero este pues hace que los caballos sigan a trote, consigue escapar de allí ya con el rey y el príncipe muertos. Y una vez que ya llegan al palacio, el médico ya lo único que puede es certificar la muerte de Carlos y de Luis Felipe. Fue un regicidio que además provocó un poco un terremoto en la Europa de principios del siglo XX. Hay archivos de los periódicos de la época con toda la historia y las fotos y todo. Y la verdad es que pues fue un final bastante triste, tanto para el rey Carlos como para Luis Felipe, y fue también el principio del final de la monarquía portuguesa. A Carlos I se le llamó el diplomático por sus continuos viajes a Madrid, a París y a Mónaco, ya que tenía muy buena relación con Alfonso XIII, por ejemplo, con Alberto de Mónaco, que eran muy amigos. Y es bastante frecuente encontrarse fotos de los viajes de Carlos I a Madrid, fotos de Alfonso XIII y él, e igualmente de Alfonso XIII en Lisboa. Pero bueno, sí que es verdad que había una facción del pueblo que estaba muy descontenta porque realmente en Portugal solo tenían derecho a voto ya no solo los hombres, sino los hombres que estaban alfabetizados y los que ganaban más de X dinero. Total, que al final los que votaban pues eran los pocos privilegiados. Entonces esto a la gente, a la clase trabajadora, a la clase humilde, pues claro, no le gustaba nada porque el gobierno al final lo formaba gente afín a las clases sociales más altas. Y todo esto pues creó un ambiente que se hizo un poco irrespirable y fue por ello que Carlos I pues instauró al final de su vida una dictadura y fue por ello también que fue asesinado. Bueno, respecto a esta preciosa moneda que estamos viendo ya en imagen, veis que es una moneda de plata, es una moneda de 37 milímetros y pesa 25 gramos. Y pues ya veis que en el anverso tenemos el busto de Carlos I mirando hacia la derecha. En la leyenda podemos leer Carlos I, rey de Portugal, y debajo del busto, en el cuello, tenemos el grabador que fue Balancio Alves. Debajo del busto tenemos también la fecha de la moneda. Ya estáis viendo que esta en concreto es de 1899. Bueno, esta moneda está muy bonita, pero tiene algunas marquitas que la afean un poco. Si miramos el canto, veremos que es un canto estriado. Y si le damos la vuelta, pues en el reverso ya estáis viendo ahí el escudo con ese manto detrás y coronado. Y debajo pues tenemos el valor facial, 1000 reis. Como os decía, es una moneda muy grande, son 37 milímetros de diámetro, de plata 916,7 milésimas. Y es una moneda que en un estado así bonito pues nos puede costar alrededor de unos 60-70 euros, de ahí hacia arriba. Ya sin circular pues hasta 180-200 euros. Y bueno, y estas monedas de 1000 reis, que de estas tengo varias, de varios monarcas, pues la verdad es que son de mis favoritas dentro de la moneda de plata grande que tengo, porque son muy bonitas, sobre todo el escudo. Este escudo de Portugal es uno de los que más me gustan a mí. Y bueno, pues hoy por mi parte nada más. Espero que os haya gustado el vídeo, espero veros en uno próximo. Un saludo y hasta pronto.